Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. En un valle olvidado por los mapas, fluye un río que nunca se detiene. Sus aguas parecen cantar un murmullo antiguo, y quienes se acercan aseguran escuchar ecos de vidas que aún no han vivido. En lo más profundo de ese cauce habita una criatura mítica, la serpiente del río eterno, guardiana del flujo del tiempo. Sus escamas brillan como espejos líquidos, reflejando no solo el presente, sino también los caminos que podrían haber sido y los que aún pueden ser. Los aldeanos narran que aquel que se atreve a contemplarla directamente verá todas sus posibilidades, desde la infancia perdida hasta futuros que jamás imaginó. Sin embargo, advierten que no todos regresan iguales. Algunos quedan atrapados en visiones interminables, incapaces de distinguir cuál es su verdadero destino. Este relato épico explora la frontera entre destino y libertad, entre lo que fluye y lo que permanece. La pregunta que se alza sobre ellos es inevitable. ¿Serán capaces de descifrar el misterio del río sin perderse en sus aguas infinitas? El viento soplaba entre los sauces que bordeaban el cauce, y el sonido del agua parecía arrastrar palabras invisibles. Los aldeanos de Kairen evitaban acercarse demasiado, pues sabían que cada ola llevaba consigo fragmentos de tiempo. Sin embargo, aquella noche, 3 figuras se reunieron en secreto junto a la orilla. Selvia, la joven de mirada firme, sostenía un cuenco vacío. Su pueblo sufría una sequía interminable y ella había escuchado que el río podía devolver la lluvia si se ofrecía un sacrificio de verdad. A su lado, Iñaro, el sabio de túnicas desgastadas, llevaba pergaminos antiguos con símbolos que hablaban de la serpiente. Y detrás de ellos, Kael, el guerrero marcado por cicatrices, observaba en silencio, temeroso de lo que pudiera encontrar en su propio reflejo. El agua comenzó a brillar con un resplandor extraño. No era la luz de la luna, sino un fulgor que nacía desde lo profundo. El murmullo se transformó en un canto y las ondas dibujaron formas que parecían letras vivas. Los 3 comprendieron que el río los estaba llamando. Dicen que quien mira a la serpiente ve todas sus vidas, susurró Iñaro con voz temblorosa. Pero también dicen que nunca vuelve a ser el mismo. Selvia dio un paso adelante, decidida. El cuenco en sus manos vibraba como si respondiera al río. Kael la sujetó por el brazo, pero ella lo apartó con firmeza. «Si no lo intentamos, mi pueblo morirá», dijo con convicción. El agua se abrió lentamente, como si un camino se formara hacia el centro del cauce, y allí, entre destellos dorados y sombras profundas, comenzó a emerger una silueta serpenteante. Las escamas brillaban como espejos líquidos, y cada movimiento parecía alterar el ritmo del mundo. El río parecía respirar con un murmullo profundo, como si cada ola arrastrara fragmentos de tiempo. Selvia avanzó con el cuenco vacío entre las manos, decidida a enfrentar aquello que los demás temían. Iñaro, con sus pergaminos desgastados, intentaba descifrar símbolos que se iluminaban en la superficie del agua, mientras Kael permanecía detrás,
con la mirada fija en las sombras que se movían bajo el cauce. El resplandor creció hasta envolverlos. No era la luz de la luna, sino un fulgor que nacía desde lo más hondo del río. Las ondas se transformaron en signos vivos y cada uno de ellos parecía pronunciar sus nombres. Selvia sintió que el cuenco vibraba, como si respondiera a un llamado invisible. Dicen que quien mira a la serpiente ve todas sus vidas, murmuró Iñaro con voz temblorosa. Pero también dicen que nunca vuelve a ser el mismo. Kael intentó detenerla, pero Selvia apartó su brazo con firmeza. El agua se abrió lentamente, formando un sendero hacia el centro del cauce. Allí emergió una silueta inmensa, serpenteante, cubierta de escamas que brillaban como espejos líquidos. Cada movimiento alteraba el ritmo del mundo, como si el tiempo mismo se inclinara ante su presencia. La serpiente del río eterno los observaba. Sus ojos reflejaban no solo el presente, sino también futuros posibles y pasados olvidados. Selvia, Iñaro y Kael comprendieron que habían cruzado un umbral del que ya no había retorno. El silencio se quebró con un rugido profundo que no provenía de la garganta de la serpiente, sino del propio río. Las aguas se elevaron como columnas vivas, formando figuras que parecían hombres y mujeres hechos de corriente líquida. Selvia retrocedió un instante, pero el cuenco en sus manos brilló con una luz cálida, obligándola a mantenerse firme. Iñaro intentó leer los símbolos que flotaban sobre las olas, pero cada palabra cambiaba antes de ser comprendida. Era como si el tiempo mismo se burlara de su esfuerzo. El sabio sintió un vértigo extraño. Veía su infancia, su juventud y su vejez al mismo tiempo, como si todas sus vidas se hubieran reunido en un solo instante. Kael, en cambio, no miraba el río ni los símbolos. Sus ojos estaban fijos en la serpiente. Cada escama reflejaba una batalla distinta, algunas que había librado y otras que jamás existieron. El guerrero apretó los puños, consciente de que el río le mostraba no solo lo que fue, sino lo que podría haber sido. La serpiente se inclinó hacia ellos y su voz resonó sin sonido, como un pensamiento compartido. El tiempo no es un camino recto, es un río que se bifurca en cada decisión. ¿Qué están dispuestos a entregar para que el cauce siga fluyendo? Selvia levantó el cuenco, temblando. Iñaro cerró los ojos, buscando un fragmento de verdad entre las visiones. Kael dio un paso adelante, decidido a enfrentar aquello que lo desafiaba. El río aguardaba su respuesta. La serpiente se alzó sobre ellos y el río entero pareció detener su curso. El fulgor de sus escamas iluminaba el rostro de los tres viajeros, revelando emociones que intentaban ocultar. Selvia apretó el cuenco contra su pecho, sintiendo que cada latido se sincronizaba con el murmullo del agua. Iñaro, atrapado en las visiones, vio cómo sus errores pasados se repetían una y otra vez. Palabras no dichas, decisiones que habían condenado a otros. El sabio comprendió que el río no mostraba fantasías, sino la verdad desnuda de lo que había sido y lo que aún podía ser. Kael, con la respiración agitada, se enfrentaba a sus propios reflejos. En uno de ellos era un héroe venerado, en otro un traidor olvidado.
La serpiente le mostraba que el destino no era una línea fija, sino un abanico de posibilidades que dependían de su voluntad. La voz sin sonido volvió a resonar en sus mentes. El tiempo exige un precio. Cada uno debe entregar aquello que más teme perder. Solo así el río seguirá fluyendo. Selvia levantó el cuenco y una lágrima cayó dentro, transformándose en un destello de agua pura. Iñaro dejó que sus pergaminos se deshicieran en las corrientes, aceptando que el conocimiento no podía dominar el tiempo. Cael, con un gesto firme, desenvainó su espada y la arrojó al río, renunciando a la fuerza que lo definía. El cauce brilló con intensidad y la serpiente se sumergió lentamente, como si aceptara sus ofrendas. El río volvió a fluir con calma, pero los tres sabían que nada sería igual. Habían entregado parte de sí mismos para mantener el equilibrio del mundo. El murmullo del agua se transformó en silencio y la noche los envolvió con un aire solemne. El río volvió a fluir con calma, pero la quietud que siguió era más inquietante que el rugido anterior. Selvia, Iñaro y Cael permanecieron inmóviles, conscientes de que habían entregado parte de sí mismos y que el cauce los había aceptado. Sin embargo, la serpiente no desapareció del todo. Sus ojos seguían brillando bajo la superficie, como dos faros que los observaban desde lo profundo. El silencio se prolongó hasta que una corriente súbita arrastró a los tres hacia adelante. No era violencia, sino un impulso inevitable, como si el río quisiera guiarlos. Las aguas se abrieron en un pasaje luminoso y al avanzar descubrieron que el cauce no terminaba en el valle, sino que se extendía hacia un espacio imposible. Un corredor de agua suspendido en el aire, rodeado de estrellas que giraban lentamente. Iñaro cayó de rodillas, abrumado por la visión. Reconocía símbolos que había estudiado toda su vida, pero aquí estaban vivos, flotando alrededor de ellos como constelaciones que narraban historias. Selvia, con el cuenco aún en las manos, vio cómo la lágrima que había ofrecido se transformaba en un pequeño río dentro del recipiente, reflejando futuros posibles de su pueblo. Cael, sin espada, se sintió desnudo, pero también libre. Por primera vez no era definido por la guerra, sino por la elección que estaba a punto de tomar. La voz de la serpiente resonó nuevamente, más clara que antes. Han entregado lo que eran, ahora deben decidir lo que serán. El río no concede respuestas, solo caminos. Elijan con sabiduría, porque cada paso que den será eterno. El corredor de agua se bifurcaba en 3 direcciones distintas, cada una iluminada por un color diferente: dorado, azul y carmesí. Los 3 viajeros comprendieron que el verdadero desafío apenas comenzaba. El corredor de agua se extendía ante ellos como un puente suspendido en la nada, y cada bifurcación brillaba con un color distinto. El dorado irradiaba calma y promesas de prosperidad. El azul parecía envolverlos en un silencio profundo, como si ofreciera conocimiento oculto. El carmesí ardía con intensidad, evocando peligro y poder. Selvia miró el sendero dorado y sintió que allí estaba la respuesta a la sequía de su pueblo. El cuenco en sus manos reflejaba campos verdes y lluvias abundantes.
pero también mostraba rostros desconocidos que la observaban con desconfianza. Dudó, ¿sería realmente la salvación o una ilusión que ocultaba otro precio? Iñaro, atraído por el azul, percibió símbolos flotando en el aire, como si aquel camino le ofreciera el conocimiento que siempre había buscado. Sin embargo, cada palabra que alcanzaba a leer se deshacía en el agua, recordándole que el saber absoluto podía ser tan destructivo como la ignorancia. Cael, con la mirada fija en el carmesí, sintió que el río lo desafiaba. Allí veía batallas que aún no habían ocurrido, victorias que podían darle gloria eterna, pero también derrotas que lo condenarían al olvido. El guerrero apretó los puños, consciente de que ese sendero era tanto una tentación como una trampa. La voz de la serpiente resonó nuevamente, más intensa que antes. No hay elección sin consecuencia. Cada camino es eterno y cada decisión se convierte en destino. Elijan y el río se cerrará detrás de ustedes. Los tres se miraron en silencio. El tiempo parecía haberse detenido y el río aguardaba, paciente, la decisión que definiría no solo sus vidas, sino el curso del mundo. El aire alrededor del corredor vibraba como si el tiempo mismo estuviera conteniendo la respiración. Selvia miró el sendero dorado y dio un paso adelante, pero el cuenco en sus manos se volvió pesado, como si las aguas quisieran advertirle. Iñaro extendió la mano hacia el azul y los símbolos flotantes se arremolinaron en torno a sus dedos, quemándole con un conocimiento que no estaba preparado para recibir. Cael, tentado por el carmesí, sintió que su corazón latía con furia, como si cada golpe lo empujara hacia una batalla que aún no existía. La serpiente emergió parcialmente del río suspendido, sus ojos brillando con una intensidad que los atravesaba. No habló con palabras, sino con imágenes. Selvia vio a su pueblo florecer, pero también vio cómo se convertían en prisioneros de la abundancia. Iñaro contempló un futuro donde dominaba todos los secretos, pero estaba solo, aislado del mundo. Cael se vio coronado como héroe, aunque rodeado de cadáveres de amigos y enemigos por igual. El río se agitó y las tres sendas comenzaron a desmoronarse lentamente, como si el tiempo no pudiera sostenerlas indefinidamente. La voz sin sonido resonó una última vez. Elijan ahora. El río no espera. El destino se fija en el instante en que la duda se rompe. Los tres se miraron, conscientes de que cualquier decisión los uniría o los separaría para siempre. El agua brillaba, el corredor temblaba y el mundo entero parecía depender de ese momento. El río temblaba como si cada gota estuviera cargada de destino. Los tres viajeros permanecían frente a las sendas que se desmoronaban lentamente, conscientes de que el tiempo los empujaba hacia una decisión inevitable. Selvia apretó el cuenco contra su pecho y con un gesto firme avanzó hacia el sendero dorado. El brillo la envolvió, mostrando campos fértiles y lluvias abundantes, pero también sombras de un pueblo que dependía demasiado de su sacrificio. Iñaro, con los ojos fijos en el azul, extendió la mano y dejó que los símbolos lo rodearan.
Sintió que cada palabra era un fragmento de verdad, pero también un peso insoportable. El sabio comprendió que el conocimiento absoluto podía aislarlo y aún así dio un paso adelante, decidido a enfrentar la carga. Cael, respirando con fuerza, miró el carmesí. El río le mostraba batallas futuras, victorias gloriosas y derrotas devastadoras. El guerrero cerró los ojos, aceptando que su destino no podía escapar de la lucha, y avanzó hacia la senda ardiente. En el instante en que cada uno eligió, el corredor se cerró detrás de ellos. El río rugió como un trueno, y la serpiente se sumergió en lo profundo, dejando tras de sí un eco que resonó en sus mentes. El tiempo no concede segundas oportunidades. Lo que han elegido será eterno. Las aguas se calmaron, pero los tres sabían que habían sido separados. Cada uno había tomado un camino distinto, y aunque sus destinos estaban unidos por el río, jamás volverían a encontrarse de la misma manera. El río vibraba como si cada decisión hubiera abierto una herida en el tejido del tiempo. Selvia avanzaba por el sendero dorado, y cada paso la acercaba a visiones de su pueblo floreciendo bajo lluvias abundantes. Pero pronto descubrió que la prosperidad traía consigo cadenas invisibles. Los aldeanos dependían de ella, incapaces de vivir sin su sacrificio. El cuenco en sus manos pesaba más con cada instante, recordándole que la abundancia podía convertirse en prisión. Iñaro, envuelto en el azul, caminaba entre símbolos que flotaban como constelaciones líquidas. Cada palabra que tocaba le revelaba verdades ocultas, pero también lo aislaba más del mundo. El sabio comprendió que el conocimiento era un río interminable. Cuanto más bebía, más sed sentía. Sus pergaminos ya no existían, y ahora él mismo era el libro que debía aprender a leer. Cael, inmerso en el carmesí, avanzaba por un corredor de fuego líquido. A su alrededor, batallas se libraban en silencio, mostrando futuros donde era héroe y otros donde caía derrotado. El guerrero entendió que la gloria era tan efímera como la sangre derramada, y que su mayor enemigo no era la guerra, sino el miedo a no ser recordado. En lo profundo, la serpiente seguía observando. Sus ojos brillaban en cada senda, recordándoles que, aunque habían tomado caminos distintos, todos estaban unidos por el mismo río. El murmullo resonó en sus mentes. El tiempo no se divide, solo se refleja en múltiples aguas. Lo que han elegido los llevará a comprender que cada destino es parte de un mismo cauce. Las sendas comenzaron a extenderse hacia horizontes desconocidos, y los tres viajeros comprendieron que su viaje apenas había comenzado. Selvia avanzaba por el sendero dorado, y cada paso la acercaba a un futuro donde su pueblo prosperaba bajo lluvias abundantes. Sin embargo, cuanto más caminaba, más notaba que las miradas de los aldeanos se volvían dependientes, como si la abundancia los hubiera convertido en prisioneros de su sacrificio. El cuenco en sus manos ardía con un peso invisible, recordándole que la prosperidad podía ser tan opresiva como la sequía. Iñaro, envuelto en el azul, se encontraba rodeado de símbolos que giraban como estrellas líquidas. Cada uno revelaba verdades ocultas, pero también lo alejaba de la humanidad. El sabio comprendió que el conocimiento absoluto era un río interminable. Cuanto
Cuanto más bebía, más sed sentía. Sus pensamientos se multiplicaban en ecos infinitos, y pronto no supo si seguía siendo un hombre o un reflejo del saber. Gael, inmerso en el carmesí, caminaba entre batallas que se libraban en silencio. Veía futuros donde era coronado héroe, pero también otros donde caía olvidado en la arena. El fuego líquido lo envolvía y cada paso lo obligaba a enfrentar la verdad. La gloria era efímera y la memoria de los hombres podía ser tan cruel como la derrota. En lo profundo, la serpiente seguía observando. Sus ojos brillaban en cada senda, recordándoles que, aunque habían tomado caminos distintos, todos estaban unidos por el mismo cauce. El murmullo resonó en sus mentes con una claridad que los estremeció. El tiempo no se divide, solo se refleja en múltiples aguas. Lo que han elegido los llevará a comprender que cada destino es parte de un mismo río. Las sendas se extendieron hacia horizontes desconocidos y los tres viajeros comprendieron que su viaje no era una elección aislada, sino un fragmento de un destino mayor que aún aguardaba. Selvia avanzaba por el sendero dorado y pronto se encontró en un valle donde las lluvias caían sin cesar. Los campos reverdecían, los ríos se llenaban y su pueblo prosperaba. Pero a medida que la abundancia crecía, también lo hacía la dependencia. Los aldeanos la miraban como si fuera la única guardiana de su destino, y Selvia comprendió que había entregado más de lo que imaginaba. Su libertad estaba ahora atada al bienestar de todos. Iñaro, perdido en el azul, caminaba entre símbolos que se multiplicaban como estrellas en un firmamento líquido. Cada paso lo llevaba más lejos de la realidad, más cerca de un conocimiento que lo envolvía en silencio absoluto. El sabio entendió que el saber no era un regalo, sino una carga que lo aislaba. Sus pensamientos se expandían en todas direcciones y pronto no supo si seguía siendo un hombre o si se había convertido en parte del río mismo. Gael, inmerso en el carmesí, atravesaba campos de batalla que se desplegaban como visiones ardientes. Veía ejércitos marchando, escuchaba gritos de victoria y lamentos de derrota. Cada paso lo acercaba a una gloria que parecía infinita, pero también a un vacío que lo consumía. El guerrero comprendió que la lucha era eterna y que su nombre podía ser recordado o borrado con la misma facilidad. En lo profundo, la serpiente seguía presente. Sus ojos aparecían en cada senda, recordándoles que aunque separados, todos eran parte de un mismo cauce. El murmullo resonó en sus mentes con una fuerza que los estremeció. El río no concede finales, solo transforma los comienzos. Lo que han elegido los llevará a descubrir que cada destino es un reflejo del otro. Las aguas se agitaron y cada camino comenzó a desvelar un horizonte distinto, como si el tiempo estuviera preparando una revelación que aún aguardaba. Selvia avanzaba con el cuenco en las manos, y cada gota que caía dentro parecía multiplicarse en ríos que se extendían más allá de su vista. El dorado la envolvía, pero pronto comprendió que la abundancia no era un regalo eterno. Cada paso la acercaba a un pueblo que la veneraba como salvadora, aunque sus ojos reflejaban miedo de perderla. El peso de esa dependencia comenzó a desgarrar su espíritu. Iñaro, rodeado por el azul, se hundía en un mar de símbolos que lo llamaban por su nombre. Cada palabra revelaba secretos del universo,
pero también lo alejaba de la voz humana. El sabio se dio cuenta de que estaba perdiendo su identidad, transformándose en un eco del conocimiento mismo. El río lo convertía en guardián de verdades que nadie más podría comprender. Gael, envuelto en el carmesí, caminaba entre campos de batalla que ardían en silencio. Veía ejércitos marchando hacia victorias imposibles y también derrotas que lo dejaban solo en la arena. El fuego líquido lo consumía y cada paso lo obligaba a aceptar que la gloria era tan efímera como la sangre derramada. El guerrero entendió que su destino no era ser recordado, sino enfrentar la lucha eterna que el río le imponía. La serpiente, oculta en lo profundo, seguía observando. Sus ojos aparecían en cada senda, recordándoles que, aunque separados, todos eran parte de un mismo cauce. El murmullo resonó en sus mentes con una fuerza que los estremeció. El río no concede finales, solo transforma los comienzos. Lo que han elegido los llevará a descubrir que cada destino es un reflejo del otro. Las aguas se agitaron y cada camino comenzó a desvelar un horizonte distinto, como si el tiempo estuviera preparando una revelación que aún aguardaba. Selvia avanzaba por el Valle Dorado y cada paso la hundía más en la paradoja de la abundancia. Su pueblo prosperaba, pero ella veía cómo la gratitud se transformaba en dependencia y la dependencia en miedo. El cuenco brillaba con un río interior que no dejaba de crecer, como si absorbieran no solo su sacrificio, sino también su libertad. Iñaro, perdido en el azul, se convirtió en un viajero de símbolos. Cada constelación líquida lo llamaba por su nombre, revelando secretos que ningún hombre debía conocer. El sabio comprendió que el conocimiento absoluto era una prisión invisible. Cuanto más aprendía, más se alejaba de la humanidad. Sus pensamientos se expandían como ecos infinitos y pronto no supo si seguía siendo un hombre o si ya era parte del río. Gael, envuelto en el carmesí, caminaba entre batallas que ardían en silencio. Veía ejércitos marchando hacia victorias imposibles y derrotas que lo dejaban solo en la arena. El fuego líquido lo consumía y cada paso lo obligaba a aceptar que la gloria era tan efímera como la sangre derramada. El guerrero entendió que su destino no era ser recordado, sino enfrentar la lucha eterna que el río le imponía. La serpiente, oculta en lo profundo, seguía observando. Sus ojos aparecían en cada senda, recordándoles que, aunque separados, todos eran parte de un mismo cauce. El murmullo resonó en sus mentes con una fuerza que los estremeció. El río no concede finales, solo transforma los comienzos. Lo que han elegido los llevará a descubrir que cada destino es un reflejo del otro. Las aguas se agitaron y cada camino comenzó a desvelar un horizonte distinto, como si el tiempo estuviera preparando una revelación que aún aguardaba. El Valle Dorado se desplegaba ante Selvia como un sueño hecho realidad. Los campos reverdecían bajo lluvias constantes, pero la mirada de su pueblo estaba cargada de dependencia. Cada sonrisa escondía el temor de perderla, y el cuenco en sus manos se volvía más pesado,
como si absorbiera no solo agua, sino también su libertad. En el sendero azul, Inaro se veía rodeado de símbolos que giraban como constelaciones líquidas. Cada palabra revelaba secretos del universo, pero también lo alejaba de la voz humana. El sabio comprendió que el conocimiento absoluto era una prisión invisible. Cuanto más aprendía, más se alejaba de la humanidad. El corredor carmesí ardía alrededor de Cael. Las batallas se desplegaban como visiones silenciosas, mostrando futuros de gloria y de derrota. El fuego líquido lo consumía y cada paso lo obligaba a aceptar que la memoria de los hombres podía ser tan cruel como la derrota misma. La serpiente seguía presente en lo profundo, sus ojos brillando en cada senda. El murmullo resonó en sus mentes con una fuerza que los estremeció. El río no concede finales, solo transforma los comienzos. Lo que han elegido los llevará a descubrir que cada destino es un reflejo del otro. Las aguas se agitaron y cada camino comenzó a revelar un horizonte distinto, como si el tiempo estuviera preparando una revelación mayor que aún aguardaba. El horizonte comenzó a revelarse en cada senda, distinto y al mismo tiempo conectado por un murmullo común. En el Valle Dorado, Selvia vio cómo su pueblo prosperaba bajo lluvias constantes. Los campos se llenaban de vida, pero pronto descubrió que la abundancia traía consigo un nuevo temor. La gente ya no trabajaba la tierra, confiaban únicamente en ella y en el cuenco que portaba. La joven comprendió que había cambiado la sequía por una dependencia que la consumía lentamente. En el corredor azul, Iñaro se encontraba rodeado de símbolos que se multiplicaban como espejos infinitos. Cada palabra revelaba secretos del universo, pero también lo alejaba de la humanidad. El sabio sintió que su identidad se disolvía en el río, transformándose en guardián de verdades que nadie más podía comprender. El conocimiento absoluto lo envolvía, y con él la soledad más profunda. En el sendero carmesí, Cael caminaba entre batallas que ardían en silencio. Veía ejércitos marchando hacia victorias imposibles y derrotas que lo dejaban solo en la arena. El fuego líquido lo consumía, y cada paso lo obligaba a aceptar que la gloria era tan efímera como la sangre derramada. El guerrero comprendió que su destino no era ser recordado, sino enfrentar la lucha eterna que el río le imponía. La serpiente, oculta en lo profundo, seguía observando. Sus ojos aparecían en cada senda, recordándoles que, aunque separados, todos eran parte de un mismo cauce. El murmullo resonó en sus mentes con una fuerza que los estremeció. El río no concede finales, solo transforma los comienzos. Lo que han elegido los llevará a descubrir que cada destino es un reflejo del otro. Las aguas se agitaron y cada camino comenzó a desvelar un horizonte distinto, como si el tiempo estuviera preparando una revelación mayor que aún aguardaba. El río comenzó a transformar cada senda en un escenario vivo, como si los horizontes se abrieran para revelar pruebas inevitables. En el Valle Dorado, Selvia descubrió que la abundancia había convertido a su pueblo en prisionero de la comodidad. Los aldeanos ya no sembraban ni trabajaban, esperaban que ella sostuviera el cuenco para mantener la lluvia. Una voz interior le susurraba que la verdadera prueba no era traer prosperidad, sino enseñarles a vivir sin depender de ella. El
cuenco brillaba con fuerza, exigiendo una decisión: entregarlo al río y liberar a su gente, o cargar con el peso eterno de ser su salvadora. En el corredor azul, Iñaro se vio rodeado por símbolos que se multiplicaban hasta cubrirlo por completo. Cada palabra revelaba secretos del universo, pero también lo alejaba de la humanidad. El sabio comprendió que el conocimiento absoluto era una prisión invisible. Cuanto más aprendía, más se disolvía en el río. Su prueba era aceptar la ignorancia como parte de la vida o perderse en un océano de verdades que nadie más podría comprender. En el sendero carmesí, Kael se enfrentaba a batallas que ardían en silencio. Veía ejércitos marchando hacia victorias imposibles y derrotas que lo dejaban solo en la arena. El fuego líquido lo consumía y cada paso lo obligaba a aceptar que la gloria era tan efímera como la sangre derramada. Su prueba era renunciar al deseo de ser recordado o quedar atrapado en una guerra eterna que nunca terminaría. La serpiente emergió una vez más, sus ojos reflejando las 3 sendas. El murmullo resonó en sus mentes con una claridad que los estremeció. El río no concede finales, solo transforma los comienzos. Lo que han elegido los llevará a descubrir que cada destino es un reflejo del otro. Las aguas se agitaron y cada camino comenzó a revelar no solo un horizonte distinto, sino también un vínculo oculto entre ellos, como si las 3 pruebas fueran piezas de un mismo enigma. Las sendas comenzaron a desplegar sus pruebas con mayor claridad, como si el río hubiera decidido revelar la esencia de cada elección. En el Valle Dorado, Selvia observó cómo su pueblo se arrodillaba ante ella, no por gratitud, sino por miedo. La lluvia caía sin cesar, los campos rebosaban de vida, pero los aldeanos ya no sabían vivir sin su presencia. El cuenco brillaba con un fulgor insoportable y Selvia comprendió que su prueba era enseñarles a caminar solos, aunque eso significara perder el poder que el río le había otorgado. En el corredor azul, Iñaro se vio rodeado por símbolos que se transformaban en voces. Cada palabra pronunciaba secretos del universo, pero también lo alejaba de la humanidad. El sabio comprendió que el conocimiento absoluto era una prisión invisible. Cuanto más aprendía, más se disolvía en el río. Su prueba era aceptar la ignorancia como parte de la vida o perderse en un océano de verdades que nadie más podría comprender. En el sendero carmesí, Kael se enfrentaba a batallas que ardían en silencio. Veía ejércitos marchando hacia victorias imposibles y derrotas que lo dejaban solo en la arena. El fuego líquido lo consumía y cada paso lo obligaba a aceptar que la gloria era tan efímera como la sangre derramada. Su prueba era renunciar al deseo de ser recordado o quedar atrapado en una guerra eterna que nunca terminaría. La serpiente emergió una vez más, sus ojos reflejando las 3 sendas. El murmullo resonó en sus mentes con una claridad que los estremeció. El río no concede finales, solo transforma los comienzos. Lo que han elegido los llevará a descubrir que cada destino es un reflejo del otro. Las aguas se agitaron y cada camino comenzó a revelar no solo un horizonte distinto, sino también un vínculo oculto entre ellos, como si las 3 pruebas fueran piezas de un mismo enigma.
Las aguas comenzaron a entrelazarse en un murmullo que unía las tres sendas. Aunque separados, Selvia, Iñaro y Cael sintieron que sus pruebas no eran aisladas, sino fragmentos de un mismo enigma. En el Valle Dorado, Selvia se enfrentó al dilema de entregar el cuenco al río. Si lo hacía, su pueblo aprendería a vivir por sí mismo, pero ella perdería el vínculo que la definía. El cuenco vibraba en sus manos como si supiera que la decisión estaba cerca. En el corredor azul, Iñaro se vio rodeado por símbolos que comenzaron a deshacerse en agua pura. El sabio comprendió que el conocimiento absoluto no era un tesoro, sino un peso que lo alejaba de los demás. Su prueba era aceptar la ignorancia como parte de la vida o quedar atrapado en un océano de verdades incomunicables. En el sendero carmesí, Cael se enfrentaba a una batalla final. Los ejércitos se desvanecían en humo y lo único que quedaba era su propia sombra empuñando una espada invisible. El guerrero entendió que la gloria no era ser recordado, sino tener el valor de luchar incluso cuando nadie lo veía. La serpiente emergió una última vez, sus ojos reflejando las tres sendas como espejos. El murmullo resonó en sus mentes. El río no separa, el río une. Lo que cada uno decida será el cauce de todos. En ese instante, los tres comprendieron que sus elecciones no eran individuales. Cada decisión afectaría el destino de los otros y juntos definirían el curso del mundo. Las aguas comenzaron a converger, preparando el momento en que sus pruebas se transformarían en una sola revelación. Las aguas convergieron en un torbellino luminoso y por primera vez las tres sendas comenzaron a entrelazarse. Selvia, Iñaro y Cael, aunque separados en sus caminos, sintieron que sus pruebas estaban conectadas por un mismo latido. En el Valle Dorado, Selvia levantó el cuenco y comprendió que la verdadera abundancia no era dar lluvia eterna, sino enseñar a su pueblo a sembrar esperanza sin depender de ella. El cuenco brilló y las aguas comenzaron a fluir hacia los campos sin necesidad de su sacrificio. En el corredor azul, Iñaro cerró los ojos y dejó que los símbolos se deshicieran en agua pura. El sabio aceptó que la ignorancia era parte de la vida, y en ese instante los símbolos dejaron de aprisionarlo. El río lo liberó, devolviéndole la voz humana que había perdido. En el sendero carmesí, Cael enfrentó a su propia sombra y bajó la espada invisible. El guerrero comprendió que la gloria no era ser recordado, sino luchar con dignidad aunque nadie lo viera. El fuego se apagó y el camino se abrió hacia una paz que nunca había conocido. La serpiente emergió en el centro del torbellino, sus ojos reflejando las tres decisiones. El murmullo resonó en sus mentes como un canto solemne. Han elegido, han comprendido. El río no separa, el río une. Sus destinos son uno solo. Las aguas se fusionaron en un cauce único y los tres viajeros, aunque habían recorrido sendas distintas, se encontraron nuevamente en la orilla del mismo río. El mundo había cambiado y ellos también. Ya no eran los mismos que habían iniciado el viaje.
El silencio que siguió no era vacío, sino promesa. El río aguardaba, paciente, el próximo comienzo. En mi opinión, yo creo que la trama refleja muy bien la tensión entre destino y libertad. Me gustó mucho cómo Sylvia enfrenta el dilema de la abundancia, porque pienso que su motivación es la más humana. No quiere que su pueblo dependa de ella eternamente. Yo apoyaría su decisión de entregar el cuenco porque presiento que es la única manera de liberar a su gente. En cuanto a Iñaro, confieso que no me convenció su obsesión con el conocimiento absoluto. No me gustó que se dejara arrastrar por los símbolos, porque creo que perdió demasiado de sí mismo en esa búsqueda. Yo desapruebo ese comportamiento, aunque entiendo que su motivación era sincera. Quería comprender el mundo, pero terminó aislándose. Sobre Kael, debo decir que me agradó su evolución. Al principio no concordé con su deseo de gloria, me parecía egoísta y vacío. Sin embargo, cuando bajó la espada invisible, sentí que finalmente entendió que la dignidad vale más que la fama. Yo apoyaría su decisión porque me parece la más valiente de todas. En resumen, pienso que cada personaje representa una lucha interna distinta. Sylvia contra la dependencia, Iñaro contra la soberbia del saber y Kael contra la vanidad de la gloria. Y aunque no estuve de acuerdo con todos, me gustó que sus pruebas se conectaran en un mismo cauce. Volviendo al libro, el torbellino de aguas luminosas se expandió hasta envolver todo el horizonte, y los tres viajeros se encontraron nuevamente en la orilla del mismo río. Aunque cada uno había recorrido su senda, dorada, azul y carmesí, el cauce los reunía como si sus pruebas fueran piezas de un mismo destino. Sylvia miró el cuenco en sus manos. Ya no pesaba, ya no brillaba con la carga de la dependencia. El agua que contenía fluía libre, como si hubiera aprendido a dar sin aprisionar. Comprendió que su pueblo no necesitaba una salvadora, sino una guía que les recordara cómo sembrar esperanza. Iñaro respiró profundamente, liberado de los símbolos que lo habían aprisionado. El azul seguía rodeándolo, pero ahora era un silencio sereno, no una cárcel. El sabio aceptó que no todo debía ser comprendido y que la ignorancia era también un espacio para la vida. Kael, sin espada y sin fuego, se sintió más ligero que nunca. El carmesí se había desvanecido y en su lugar había un sendero tranquilo. El guerrero entendió que la gloria no era eterna, pero la dignidad sí podía serlo, incluso en el anonimato. La serpiente emergió una última vez, sus ojos reflejando la unión de los tres destinos. Su voz resonó como un eco solemne. Han entregado lo que eran, han comprendido lo que serán. El río fluye porque ustedes eligieron. El cauce se calmó y la noche los envolvió con un aire solemne. Los tres sabían que el viaje no había terminado, pero que ahora caminaban juntos, unidos por la misma corriente. El río aguardaba, paciente, el próximo comienzo. El río, ahora convertido en un cauce único, comenzó a brillar con una luz que no provenía del agua, sino de los propios viajeros. Sylvia, Iñaro y Kael se miraron en silencio,
conscientes de que sus pruebas habían terminado, pero que el verdadero viaje apenas comenzaba. El cuenco de Selvia se transformó en un río pequeño que fluía desde sus manos hacia la tierra, mostrando que la abundancia no dependía de ella, sino de la voluntad de su pueblo. Iñaro, liberado de los símbolos, escuchó por primera vez en mucho tiempo el murmullo humano del río y comprendió que el conocimiento debía compartirse, no acumularse. Cael, sin espada ni fuego, se sintió ligero. La lucha ya no era por gloria, sino por proteger la dignidad de quienes lo acompañaban. La serpiente emergió una última vez, más grande que nunca, y sus ojos reflejaron no solo las sendas recorridas, sino también los futuros que habían evitado. Su voz resonó como un eco solemne. Han aprendido que el tiempo no es un enemigo, sino un espejo. El río fluye porque ustedes eligieron y ahora deben guiar a otros para que también elijan. El cauce se abrió hacia un horizonte desconocido donde las aguas se mezclaban con estrellas y caminos aún no trazados. Los tres viajeros comprendieron que habían sido reunidos no para salvarse a sí mismos, sino para convertirse en guardianes del río, portadores de un destino que trascendía sus vidas. La noche los envolvió, pero esta vez no con solemnidad, sino con promesa. El río aguardaba, paciente, el próximo comienzo. El río, ahora sereno tras el torbellino, parecía observar a los tres viajeros como un espejo que contenía sus decisiones. La calma no era un final, sino un preludio. Selvia sostuvo el cuenco vacío y comprendió que su verdadero poder no estaba en el objeto, sino en la enseñanza que había dejado. La abundancia debía nacer del esfuerzo compartido. Su mirada se volvió firme, lista para guiar a su pueblo hacia una independencia que antes parecía imposible. Iñaro, liberado de los símbolos, sintió que el silencio azul lo envolvía con una paz desconocida. Ya no era un prisionero del saber absoluto. Ahora entendía que la sabiduría residía en aceptar los límites. Su voz, recuperada, resonó como un canto humano, recordándole que el conocimiento debía ser puente, no muro. Cael, sin espada ni fuego, caminó ligero sobre la arena que antes ardía. El guerrero había dejado atrás la obsesión por la gloria y en su lugar encontró la dignidad de luchar por causas que no necesitaban testigos. Su sombra ya no era enemiga, sino compañera. La serpiente emergió lentamente, más tranquila que nunca. Sus ojos reflejaban no batallas ni pruebas, sino un cauce abierto hacia lo desconocido. Su murmullo fue claro. El río fluye hacia horizontes que aún no existen. Ustedes son sus guardianes y su viaje apenas comienza. Las aguas se abrieron en tres corrientes que, aunque distintas, avanzaban hacia un mismo mar. Los viajeros comprendieron que el destino no era una senda única, sino un tejido de caminos que se entrelazaban en la eternidad. El silencio que siguió fue profundo, cargado de promesa. El río aguardaba, paciente, el próximo comienzo. El río se abrió como un espejo infinito y los tres viajeros avanzaron juntos por la nueva corriente.
La unión de sus sendas había creado un cauce distinto, más vasto y más profundo, como si el tiempo mismo hubiera decidido que sus destinos ya no podían separarse. Selvia caminaba ligera, sin el peso del cuenco, pero con la certeza de que debía enseñar a su pueblo a confiar en sí mismo. Iñaro, con la voz recuperada, sentía que cada palabra que pronunciaba era un puente hacia los demás, no un muro de símbolos incomprensibles. Cael, sin espada ni fuego, llevaba consigo la dignidad de un guerrero que había aprendido que la lucha más importante era la interior. La serpiente, ahora más serena, emergió del agua y los miró con ojos que reflejaban estrellas. Su murmullo fue distinto, casi un suspiro. El río no termina, el río se transforma. Ustedes son guardianes de un cauce que aún no existe. Las aguas comenzaron a fluir hacia un horizonte desconocido, donde el cielo se mezclaba con mares de luz. Los tres comprendieron que su viaje no era solo personal. Habían sido elegidos para guiar a otros, para mostrar que cada senda, dorada, azul o carmesí, era parte de un mismo destino compartido. El silencio que siguió no fue vacío, sino promesa. El río aguardaba, paciente, el próximo comienzo. El río se desplegó como un mapa vivo y los tres viajeros avanzaron juntos hacia un horizonte que parecía tejido de estrellas y agua. La unión de sus sendas había creado un cauce nuevo, más vasto que cualquier prueba anterior. Selvia, con el cuenco convertido en río, caminaba con la certeza de que su pueblo aprendería a sostenerse sin depender de ella. Su mirada reflejaba serenidad, pero también la firmeza de quien sabe que la verdadera abundancia nace de la libertad compartida. Iñaro, liberado de los símbolos, escuchaba el murmullo humano del río como si fuera la primera vez. El sabio comprendió que el conocimiento debía ser compartido, no acumulado, y que la ignorancia era también un espacio fértil para la vida. Cael, sin espada ni fuego, avanzaba ligero. El guerrero había dejado atrás la obsesión por la gloria y en su lugar llevaba la dignidad de luchar por causas invisibles, aquellas que no necesitaban testigos para ser justas. La serpiente emergió una última vez, sus ojos reflejando no pruebas ni batallas, sino un mar abierto. Su voz resonó como un eco solemne. El río no termina, el río se transforma. Ustedes son guardianes de un cauce que aún no existe. Las aguas se abrieron hacia un horizonte desconocido, donde cielo y río se confundían en un mismo tejido. Los tres comprendieron que habían sido reunidos no para salvarse a sí mismos, sino para guiar a otros hacia sus propios comienzos. El silencio que siguió no fue vacío, sino promesa. El río aguardaba, paciente, el próximo capítulo. El río comenzó a expandirse más allá de lo que los tres podían comprender. La corriente se abrió en un mar de luz y cada paso que daban parecía llevarlos hacia un horizonte donde el tiempo mismo se deshacía en reflejos. Selvia miró el cauce y comprendió que su pueblo ya no era solo suyo. La abundancia que había liberado se extendía más allá de las fronteras, como si el cuenco hubiera sembrado esperanza en tierras desconocidas. Su misión ya no era proteger,
sino enseñar a otros a confiar en sí mismos. Iñaro, con la voz recuperada, escuchó cómo el río murmuraba en lenguas que antes le eran incomprensibles. El sabio entendió que el conocimiento no debía ser acumulado, sino compartido como un canto que une. Su destino era convertirse en puente, no en guardián solitario. Gael, ligero y sin armas, caminaba con una serenidad que nunca había sentido. El guerrero comprendió que la lucha más importante era invisible, proteger la dignidad de quienes no podían defenderse. Su fuerza ya no estaba en la espada, sino en la decisión de luchar sin esperar gloria. La serpiente emergió una última vez, más grande que nunca, y sus ojos reflejaron un mar abierto. Su voz resonó como un eco solemne. El río fluye hacia horizontes que aún no existen. Ustedes son sus guardianes, y su viaje apenas comienza. Las aguas se abrieron hacia un horizonte desconocido, donde cielo y río se confundían en un mismo tejido. Los tres comprendieron que habían sido reunidos no para salvarse a sí mismos, sino para guiar a otros hacia sus propios comienzos. El silencio que siguió no fue vacío, sino promesa. El río aguardaba, paciente, el próximo capítulo. El río se desplegó como un horizonte sin límites y los tres viajeros avanzaron juntos, conscientes de que ya no eran los mismos que habían iniciado la travesía. Selvia sentía que el cuenco, ahora convertido en un río propio, fluía desde sus manos hacia la tierra, sembrando esperanza más allá de su pueblo. Su misión había cambiado. Ya no era sostener la abundancia, sino enseñar a otros a cultivarla por sí mismos. Iñaro caminaba con serenidad, escuchando cómo el murmullo del agua se mezclaba con voces humanas. El sabio comprendió que el conocimiento debía ser compartido como un canto, no guardado como un secreto. Su destino era convertirse en puente entre la verdad y la vida. Gael, ligero y sin armas, avanzaba con la dignidad de un guerrero que había aprendido que la lucha más importante no era por gloria, sino por justicia silenciosa. Su fuerza estaba en proteger lo invisible, en defender lo que no necesitaba testigos. La serpiente emergió una última vez, sus ojos reflejando estrellas y mares aún no trazados. Su voz resonó como un eco solemne. El río no termina, el río se transforma. Ustedes son guardianes de un cauce que aún no existe. Las aguas se abrieron hacia un horizonte desconocido, donde cielo y río se confundían en un mismo tejido. Los tres comprendieron que habían sido reunidos no para salvarse a sí mismos, sino para guiar a otros hacia sus propios comienzos. El silencio que siguió no fue vacío, sino promesa. El río aguardaba, paciente, el próximo capítulo. El río seguía fluyendo hacia horizontes desconocidos, pero la serpiente mística no había desaparecido. Sus ojos, brillando como brasas en la corriente, reaparecieron entre las aguas para recordarles que nada estaba concluido. Selvia se detuvo al verla y comprendió que el cuenco, aunque transformado, seguía siendo parte del designio de la serpiente. Iñaro escuchó cómo el murmullo del río se mezclaba con la voz ancestral del reptil, revelando que el conocimiento que había soltado no era pérdida, sino semilla.
Gael, al enfrentar la mirada de la criatura, sintió que su lucha silenciosa era reconocida, como si la serpiente aprobara la dignidad que había elegido. La voz resonó en los tres con un eco solemne. Yo no soy enemiga ni juez, soy el cauce oculto que los une. Cada decisión que tomaron no fue aislada, sino parte de un tejido mayor. El río es eterno porque ustedes lo alimentan. Las aguas se agitaron suavemente y la serpiente se deslizó hacia adelante, guiándolos hacia un mar de estrellas. No era amenaza, sino guardiana, recordándoles que el viaje no terminaba en ellos, sino en todos los que vendrían después. El silencio que siguió fue profundo, cargado de promesa. El río aguardaba, paciente, el próximo comienzo. Las aguas se tornaron más densas, como si el cauce quisiera revelar un secreto que aún permanecía oculto. La serpiente mística emergió lentamente, su cuerpo ondulando entre reflejos de estrellas y sombras antiguas. No era amenaza, sino presencia inevitable, recordando que todo lo vivido era apenas un preludio. Selvia sintió que la mirada del reptil atravesaba el cuenco vacío, como si quisiera comprobar si había aprendido a soltar el peso de la dependencia. Iñaro escuchó un murmullo distinto, más profundo que el río mismo, y presintió que la serpiente lo desafiaba a compartir lo que había comprendido en lugar de guardarlo. Gael, al enfrentar los ojos brillantes, percibió que su lucha silenciosa no había terminado. La serpiente parecía exigirle que defendiera no solo su propia dignidad, sino la de todos los que aún no habían encontrado su camino. La voz resonó en los tres como un eco que no pertenecía al tiempo. El río es eterno porque ustedes lo alimentan, pero recuerden, cada elección abre un cauce nuevo y cada cauce exige guardianes. El horizonte se abrió como un abanico de sendas aún no recorridas. Los tres viajeros comprendieron que su unión no era el final de la historia, sino la llave para un destino mayor. La serpiente se deslizó hacia adelante, guiándolos hacia un mar de comienzos infinitos. El silencio que siguió fue solemne, cargado de promesa. El río aguardaba, paciente, el próximo capítulo. La serpiente mística se alzó sobre la corriente, más imponente que nunca, y su silueta parecía dividir el cielo en dos. No era amenaza, sino guardiana, y su presencia recordaba que el viaje de los tres viajeros apenas había comenzado. Selvia sintió que el cuenco vacío vibraba en sus manos, como si aún guardara ecos de la abundancia. La serpiente la observaba con ojos profundos, y ella comprendió que su misión no era solo liberar a su pueblo, sino enseñar a otros pueblos a confiar en sí mismos. Iñaro escuchó un murmullo distinto, más antiguo que el río mismo. La serpiente parecía hablarle en símbolos que no necesitaban traducción, y el sabio presintió que su destino era convertirse en intérprete de aquello que los hombres no podían comprender solos. Gael, al enfrentar la mirada ardiente del reptil, sintió que su lucha silenciosa se expandía más allá de él. La serpiente le mostraba que la dignidad debía ser defendida no solo en batallas visibles, sino en cada rincón donde la injusticia permanecía oculta. La voz resonó en los tres como un eco solemne. El río no es solo agua, es memoria, es destino, es comienzo.
Ustedes son guardianes de lo que aún no existe, y su unión será la llave para abrirlo. Las aguas se agitaron suavemente, y el horizonte se abrió como un abanico de sendas nuevas. Los tres comprendieron que la serpiente no era un final, sino un puente hacia pruebas aún más grandes. El silencio que siguió fue solemne, cargado de promesa. El río aguardaba, paciente, el próximo capítulo. La corriente se volvió más lenta, como si el río quisiera darles un respiro antes de mostrar lo que venía. La serpiente mística permanecía cerca, su cuerpo ondulando en silencio, y los tres viajeros entendieron que su presencia era más que vigilancia, era guía. Selvia levantó el cuenco vacío y lo dejó reposar sobre la tierra. De inmediato brotó un manantial que se extendió hacia los campos, demostrando que la abundancia podía nacer sin depender de ella. Su mirada se llenó de calma, pero también de responsabilidad. Debía enseñar a otros pueblos a confiar en sí mismos. Iñaro escuchó el murmullo del agua y descubrió que ya no eran símbolos incomprensibles, sino voces humanas que pedían ser escuchadas. El sabio comprendió que su tarea era compartir lo aprendido, no guardarlo en silencio. La serpiente lo observaba con aprobación, como si reconociera que había aceptado la humildad del saber limitado. Cael avanzó con paso firme, sin espada ni fuego, pero con una fuerza interior que nunca había sentido. El guerrero entendió que su lucha debía ser invisible, defendiendo la dignidad de quienes no podían hacerlo por sí mismos. La serpiente se inclinó hacia él, y en sus ojos ardía un reconocimiento silencioso. El horizonte se abrió en múltiples sendas, cada una iluminada por reflejos de agua y estrellas. Los tres viajeros comprendieron que su unión no era un cierre, sino la llave para guiar a otros hacia sus propios comienzos. La serpiente mística se deslizó hacia la superficie y su cuerpo parecía dibujar constelaciones sobre el agua. No era un simple guardián, era el vínculo entre lo que había sido y lo que aún estaba por nacer. Selvia la observó con respeto. El cuenco vacío, ahora convertido en manantial, brillaba tenuemente en sus manos. La serpiente le transmitió un murmullo que ella entendió como una advertencia. La abundancia no es eterna si no se comparte. Iñaro sintió que el aire vibraba con símbolos invisibles. La serpiente lo miraba fijamente, y el sabio presintió que debía convertirse en intérprete de aquello que los hombres no podían comprender solos. Su voz, recuperada, era ahora parte del cauce. Cael, firme y sin armas, percibió que la serpiente lo reconocía como un guerrero distinto. No luchaba por gloria, sino por justicia silenciosa. El reptil inclinó su cabeza, como si aprobara la dignidad que había elegido. El horizonte se abrió en múltiples caminos, cada uno iluminado por reflejos de agua y estrellas. La serpiente se deslizó hacia adelante, guiándolos hacia territorios aún no revelados. Los tres comprendieron que su unión no era un cierre, sino el inicio de una misión mayor: ser guardianes de un cauce que aún no existía. El murmullo del río se mezcló con el silencio de la noche y todo quedó suspendido en una promesa que todavía aguardaba ser cumplida.
La serpiente mística se arqueó sobre las aguas y su silueta parecía dividir el cielo en fragmentos de luz y sombra. No era amenaza, sino recordatorio. Todo lo que habían vivido era apenas una preparación. Selvia, con el manantial fluyendo desde el cuenco vacío, comprendió que su destino no se limitaba a su pueblo. La serpiente la observaba con ojos profundos, como si quisiera mostrarle que la abundancia debía extenderse más allá de fronteras conocidas. Iñaro escuchó un murmullo que no provenía del río, sino del aire mismo. La serpiente le transmitía símbolos invisibles y el sabio presintió que debía convertirse en intérprete de aquello que los hombres no podían comprender solos. Cael, firme y sin armas, percibió que la serpiente lo reconocía como un guerrero distinto. No luchaba por gloria, sino por justicia silenciosa. El reptil inclinó su cabeza como si aprobara la dignidad que había elegido. La voz resonó en los tres como un eco solemne. El río es memoria, pero también futuro. Ustedes son guardianes de lo que aún no existe. Las aguas comenzaron a abrirse en múltiples corrientes, cada una iluminada por reflejos de estrellas. Los tres viajeros comprendieron que la serpiente no era un final, sino un puente hacia pruebas aún más grandes. El silencio que siguió fue solemne, cargado de promesa. La serpiente mística se elevó sobre la corriente y su silueta parecía entrelazar cielo y agua en un mismo tejido. Los tres viajeros la contemplaron en silencio, conscientes de que su presencia era más que un símbolo. Era el recordatorio de que cada decisión que habían tomado resonaba más allá de ellos mismos. Selvia percibió que el manantial nacido del cuenco se expandía hacia tierras desconocidas. La serpiente la miraba con intensidad, como si quisiera mostrarle que su misión no era solo guiar a su pueblo, sino sembrar abundancia en lugares donde aún reinaba la sequía. Iñaro escuchó un murmullo que se transformaba en voces humanas. La serpiente parecía exigirle que compartiera lo aprendido, que no guardara el saber como un tesoro personal. El sabio comprendió que su destino era convertirse en intérprete de aquello que los hombres no podían comprender solos. Cael, firme y sin armas, sintió que la serpiente lo reconocía como un guerrero distinto. No luchaba por gloria, sino por justicia silenciosa. El reptil inclinó su cabeza, aprobando la dignidad que había elegido. La voz resonó en los tres como un eco solemne. El río es memoria, pero también futuro. Ustedes son guardianes de lo que aún no existe. Cada paso que den abrirá un cauce nuevo. Las aguas comenzaron a dividirse en múltiples corrientes, cada una iluminada por reflejos de estrellas. Los tres comprendieron que la serpiente no era un final, sino un puente hacia pruebas aún más grandes. La serpiente mística se arqueó sobre el horizonte y su cuerpo parecía entrelazar las estrellas con el cauce. No era un final, sino un umbral. Su presencia marcaba que lo aprendido debía convertirse en acción. Selvia sintió que el manantial que brotaba del cuenco se expandía más allá de lo visible. La serpiente la miraba con ojos que parecían exigirle responsabilidad.
No bastaba con liberar la abundancia, debía guiar a otros pueblos a descubrirla por sí mismos. Iñaro percibió que el murmullo del agua se transformaba en voces humanas que pedían consejo. La serpiente le transmitía símbolos invisibles y el sabio comprendió que su destino era ser intérprete de lo incomprensible, puente entre lo oculto y lo humano. Cael, firme y sin armas, enfrentó la mirada ardiente del reptil. Sintió que su lucha silenciosa debía expandirse hacia territorios desconocidos, donde la dignidad aún no había sido defendida. La serpiente inclinó su cabeza, reconociendo la fuerza de un guerrero que había renunciado a la gloria para abrazar la justicia. La voz resonó en los tres como un eco profundo. El río es memoria y futuro. Cada paso que den abrirá cauces nuevos y cada cauce necesitará guardianes. Las aguas se abrieron en múltiples direcciones, iluminadas por reflejos de estrellas. Los tres viajeros comprendieron que la serpiente no era un cierre, sino la llave hacia pruebas aún más vastas. La serpiente mística se deslizó hacia adelante y su cuerpo parecía dibujar un puente entre las aguas y el cielo. Los tres viajeros la siguieron con respeto, conscientes de que cada movimiento del reptil era una señal de lo que aún estaba por venir. Selvia percibió que el manantial que había nacido del cuenco se expandía más allá de lo visible, como si la abundancia quisiera alcanzar tierras que nunca habían conocido lluvia. La serpiente la observaba con ojos profundos y ella comprendió que su misión era sembrar esperanza en lugares olvidados. Iñaro escuchó un murmullo que se transformaba en voces humanas, como si el río hablara a través de quienes lo necesitaban. La serpiente le transmitió símbolos invisibles y el sabio entendió que debía convertirse en intérprete de lo incomprensible, un puente entre lo oculto y lo humano. Cael, firme y sin armas, enfrentó la mirada ardiente del reptil. Sintió que su lucha silenciosa debía expandirse hacia territorios desconocidos, donde la dignidad aún no había sido defendida. La serpiente inclinó su cabeza, reconociendo la fuerza de un guerrero que había renunciado a la gloria para abrazar la justicia. El horizonte se abrió como un abanico de sendas nuevas, iluminadas por reflejos de agua y estrellas. Los tres viajeros comprendieron que la serpiente no era un cierre, sino la llave hacia pruebas aún más vastas, donde cada paso abriría un cauce distinto en la memoria del mundo. La serpiente mística avanzó con un movimiento lento y majestuoso, como si tejiera un sendero invisible sobre las aguas. Su cuerpo, brillante bajo la luz de las estrellas, parecía marcar el ritmo de un viaje que aún no había revelado su destino. Selvia sintió que el manantial que había nacido del cuenco se expandía más allá de lo que podía ver. La serpiente la observaba con una mirada que no era juicio, sino invitación. Debía llevar la abundancia hacia tierras donde la esperanza aún no había germinado. Iñaro escuchó un murmullo que se transformaba en símbolos vivos, flotando en el aire como constelaciones. La serpiente le transmitía un mensaje claro. El conocimiento no debía ser guardado, sino compartido como un canto que uniera a los pueblos. Cael, firme y sin armas, enfrentó la mirada ardiente del reptil.
sintió que su lucha silenciosa debía expandirse hacia territorios desconocidos, donde la dignidad aún no había sido defendida. La serpiente inclinó su cabeza, reconociendo la fuerza de un guerrero que había renunciado a la gloria para abrazar la justicia. El horizonte se desplegó como un abanico de caminos, cada uno iluminado por reflejos de agua y estrellas. Los tres viajeros comprendieron que la serpiente no era un cierre, sino la llave hacia pruebas aún más vastas, donde cada paso abriría un cauce distinto en la memoria del mundo. La serpiente mística se detuvo en medio del cauce y su mirada ardía como un fuego antiguo. El silencio que la rodeaba no era vacío, sino expectación. Los tres viajeros comprendieron que estaban frente a una revelación que trascendía todo lo vivido. Selvia sintió que el manantial que había nacido del cuenco se expandía hacia horizontes desconocidos. La serpiente la observaba con ojos que parecían exigirle responsabilidad. Debía llevar la abundancia hacia pueblos que aún no habían conocido esperanza. Iñaro percibió que el murmullo del agua se transformaba en símbolos vivos, flotando en el aire como constelaciones. La serpiente le transmitía un mensaje claro. El conocimiento no debía ser guardado, sino compartido como un canto que uniera a los pueblos. Gael, firme y sin armas, enfrentó la mirada ardiente del reptil. Sintió que su lucha silenciosa debía expandirse hacia territorios desconocidos, donde la dignidad aún no había sido defendida. La serpiente inclinó su cabeza, reconociendo la fuerza de un guerrero que había renunciado a la gloria para abrazar la justicia. Entonces la voz de la serpiente resonó como un trueno suave. El río no es solo agua, es memoria, es destino, es comienzo. Ustedes son guardianes de lo que aún no existe. Las aguas se abrieron en múltiples direcciones, iluminadas por reflejos de estrellas. Y los tres viajeros comprendieron que la serpiente no era un cierre, sino la llave hacia pruebas aún más vastas, donde cada paso abriría un cauce distinto en la memoria del mundo. El aire se volvió denso, como si el mundo entero contuviera la respiración. La serpiente mística no apareció de inmediato. Su presencia se insinuaba en el temblor de las aguas y en el brillo extraño de las estrellas. Los tres viajeros comprendieron que estaban entrando en un territorio donde la guardiana no necesitaba mostrarse para ser sentida. Selvia avanzó con paso firme, y el manantial que había nacido del cuenco seguía extendiéndose detrás de ella, como un rastro de esperanza. Cada gota parecía abrir caminos invisibles hacia pueblos que aún no conocían abundancia. Iñaro cerró los ojos y escuchó. El murmullo del río se transformaba en un coro de voces humanas, como si la sabiduría que había liberado comenzara a florecer en otros corazones. El sabio entendió que su misión era convertirse en intérprete de esas voces, no en dueño de ellas. Gael caminaba ligero, sin armas, pero con una fuerza interior que lo hacía sentir invencible. La serpiente, aunque oculta,
parecía seguirlo con atención, como si reconociera que su lucha silenciosa era la más difícil de todas: defender lo invisible, proteger lo que no pedía ser defendido. De pronto, un resplandor emergió del cauce. La serpiente apareció, no como amenaza, sino como guía. Su voz resonó en el aire. Cada paso que dan abre un cauce nuevo. No olviden, el río no es suyo, pero ustedes son parte de él. Las aguas se dividieron en múltiples corrientes y cada una brillaba con un destino distinto. Los 3 viajeros entendieron que la travesía apenas se desplegaba y que la serpiente los conduciría hacia pruebas que aún no podían imaginar. Las aguas comenzaron a vibrar como si un corazón oculto latiera bajo ellas. No fue la serpiente quien apareció primero, sino un resplandor que se extendió desde el fondo del cauce, iluminando los rostros de los 3 viajeros. Era como si el río quisiera mostrarles que la guardiana no estaba separada de la corriente, sino que era parte de ella. Selvia se inclinó y tocó el agua. El manantial que había nacido del cuenco se mezcló con la luz y ella comprendió que la abundancia no era un don aislado, sino un tejido que debía entrelazar pueblos y generaciones. Iñaro cerró los ojos y escuchó. El murmullo del río se transformó en símbolos vivos que flotaban en el aire, y la serpiente emergió lentamente como si esos signos fueran su propia piel. El sabio entendió que su misión era traducir lo invisible en palabras que pudieran ser compartidas. Cael, firme y sin armas, enfrentó la mirada ardiente del reptil. Sintió que la serpiente lo reconocía como un guerrero distinto, uno que había renunciado a la gloria para abrazar la justicia silenciosa. En ese instante supo que su lucha debía expandirse hacia territorios donde la dignidad aún no había sido defendida. La voz de la serpiente resonó como un eco profundo. El río es memoria y futuro. Cada paso que den abrirá cauces nuevos y cada cauce necesitará guardianes. El horizonte se desplegó en múltiples caminos, cada uno iluminado por reflejos de agua y estrellas. Los 3 viajeros comprendieron que la travesía no era un destino, sino una expansión infinita. El cielo comenzó a teñirse de un resplandor rojizo, como si el amanecer quisiera anunciar algo más que un nuevo día. La serpiente mística no emergió de inmediato, pero su presencia se sentía en cada vibración del aire, en cada ondulación del agua. Selvia miró hacia el horizonte y vio cómo el manantial que había nacido del cuenco se ramificaba en pequeños cauces, extendiéndose como venas de esperanza hacia tierras desconocidas. Comprendió que su tarea ya no era custodiar, sino enseñar a otros a cultivar lo que brotaba de la tierra. Iñaro escuchó un murmullo distinto, más profundo que el río mismo. Era como si las voces humanas se mezclaran con símbolos invisibles, reclamando ser comprendidas. El sabio entendió que debía convertirse en intérprete de aquello que los pueblos aún no sabían nombrar. Cael avanzó con paso firme,
sin armas, pero con una fuerza interior que lo hacía sentir invencible. La serpiente, aunque oculta, parecía seguirlo con atención, como si reconociera que su lucha silenciosa era la más difícil de todas. Proteger lo invisible, defender lo que no pedía ser defendido. Finalmente, la serpiente apareció, emergiendo con majestuosidad. Su voz resonó como un eco solemne. Cada cauce que nace es un destino. Ustedes no son dueños del río, pero el río los necesita. Las aguas se abrieron en múltiples direcciones y cada corriente brillaba con un propósito distinto. Los tres viajeros comprendieron que la travesía se expandía más allá de ellos, hacia un tejido de mundos que aguardaban ser despertados. El cielo se oscureció con un fulgor extraño, como si las estrellas mismas se inclinaran hacia el cauce. La serpiente mística emergió lentamente, más vasta que nunca, y su silueta parecía envolver a los tres viajeros en un círculo de destino. Selvia sostuvo el cuenco vacío, y el manantial que brotaba de él se multiplicó en corrientes que se extendían hacia tierras invisibles. La serpiente la miró con intensidad, y ella comprendió que su tarea era enseñar a otros a confiar en la abundancia que nace de la tierra misma. Iñaro escuchó símbolos que flotaban en el aire como constelaciones vivas. La serpiente le transmitía un mensaje silencioso. El conocimiento debía convertirse en canto, en puente entre pueblos, no en tesoro oculto. El sabio aceptó que su voz sería ahora parte del río. La voz de la serpiente resonó como un trueno suave. El río es memoria y futuro. Cada paso que den abrirá cauces nuevos, y cada cauce necesitará guardianes. Las aguas se abrieron en múltiples direcciones, iluminadas por reflejos de estrellas. Los tres viajeros comprendieron que estaban al borde de la última revelación. Las aguas se aquietaron, como si el río hubiera encontrado su propio pulso. La serpiente mística, que hasta entonces había guiado con símbolos y silencios, se desvaneció lentamente en la corriente, dejando tras de sí un resplandor que no era ausencia, sino legado. Selvia sostuvo el cuenco vacío y comprendió que ya no necesitaba llenarlo. La abundancia estaba en cada paso que daba, en cada semilla que otros aprenderían a cultivar. Íñaro escuchó el murmullo del río y supo que las voces humanas ya no dependían de él para ser entendidas. Su misión era recordar que el conocimiento no pertenece a un solo sabio, sino a todos los que se atreven a escuchar. Cael, firme y sin armas, miró hacia el horizonte. La serpiente lo había reconocido como guardián de la dignidad, y ahora él entendía que la verdadera batalla era invisible, proteger lo que parecía pequeño, pero que sostenía la grandeza del mundo. El río, eterno y paciente, se abrió en múltiples corrientes que se perdían en la distancia. Los tres viajeros se miraron entre sí y comprendieron que no había un final, sino una continuidad que los trascendía. Caminaron juntos hacia la orilla, sabiendo que cada cauce nuevo sería custodiado por quienes aprendieran de su viaje. Y así el río siguió fluyendo, guardando en su memoria la unión de tres destinos que se habían convertido en uno solo.
Epílogo. El río siguió su curso, eterno y paciente, guardando en sus aguas la memoria de 3 viajeros que se habían convertido en guardianes. Selvia, Iñaro y Cael no quedaron como héroes en canciones, sino como huellas invisibles en cada cauce nuevo que nacía. Los pueblos aprendieron a sembrar abundancia sin depender de un cuenco, a escuchar las voces ocultas en el murmullo del agua y a defender la dignidad en los rincones donde nadie miraba. La serpiente mística ya no necesitó mostrarse. Su presencia estaba en cada corriente, en cada reflejo de estrellas sobre la superficie. El río, que era memoria y futuro, se convirtió en un tejido de caminos que se multiplicaban sin fin. Y aunque los viajeros siguieron adelante, su unión permaneció como un eco que nunca se apagaba. Así, la historia no terminó en ellos, sino en todos los que aprendieron que cada paso abre un cauce nuevo y que cada cauce necesita guardianes. Fin del relato, comienzo de la leyenda. En mi opinión, yo creo que la trama tuvo una fuerza simbólica muy marcada, y eso me gustó bastante, porque cada personaje representaba un aspecto esencial de la condición humana. Yo pienso que Selvia fue la más coherente en su motivación. Me agradó cómo aceptó que la abundancia no debía ser un poder personal, sino un bien compartido. Apoyaría su actitud porque transmite humildad y responsabilidad. En cambio, Iñaro me generó cierta duda. Aunque aprecio su papel como intérprete del conocimiento, no me convenció del todo que guardara tanto silencio al inicio. Desaprobé ese comportamiento porque parecía egoísta. Sin embargo, al final me gustó que entendiera que la sabiduría debía ser compartida. Sobre Cael, confieso que me impresionó. Yo creo que su decisión de luchar sin armas fue la más valiente. Apoyaría plenamente su motivación porque defendió la dignidad sin buscar gloria. Presiento que la serpiente mística fue más que un guardián, fue un espejo de las elecciones de cada uno. No concordé con la idea de que siempre apareciera como juez porque a veces me pareció demasiado dominante en la narración, pero sí me gustó que al final se desvaneciera, dejando a los viajeros con la responsabilidad de seguir adelante. En resumen, yo creo que la historia funcionó como una metáfora del aprendizaje colectivo. Me gustó el cierre, porque no fue un final cerrado, sino una invitación a pensar en cómo cada uno de nosotros también abre cauces nuevos en la vida. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.